Buenos días, mi nombre es Jennifer Gutiérrez. En esta oportunidad vamos a estar conversando sobre las teorías de las ciencias jurídicas del derecho. Los puntos que vamos a tratar son sujeto de derecho, el deber jurídico, objeto de derecho, relación jurídica y el hecho jurídico. Sujeto de derecho. ¿Qué es un sujeto de derecho? Un sujeto de derecho es todo ente capaz de ser titular de deberes y derechos, ya sean personas físicas o naturales, así como las personas jurídicas o morales. Las personas físicas están integradas por todos los seres humanos. Esto quiere decir que una persona o un ser humano, ya por el hecho de nacer, se convierte en un sujeto de derecho. Por el contrario, las personas jurídicas son una creación de las personas físicas. Esto quiere decir que los seres humanos, las empresas, las asociaciones civiles, las ONG, son sujetos de derecho. Seguidamente vamos a estar definiendo lo que es el derecho subjetivo. El derecho subjetivo es la facultad para actuar o potestad que un particular tiene sancionada por una norma jurídica. Es un poder otorgado a las personas por las normas jurídicas para la satisfacción de los intereses que merecen la tutela del derecho. Se clasifican por su eficiencia, en absolutos y relativos, por su contenido, de la personalidad y patrimoniales, por su transmisibilidad, transmisibles e intransmisibles, por su relación entre ellos, en principales y accesorios, y por el interés del tutelado, en públicos y privados. Esto quiere decir que el derecho subjetivo es esa facultad o la potestad que un particular tiene y la cual es sancionada por la norma jurídica. Seguidamente vamos a estar estudiando las teorías del derecho subjetivo. Existen teorías del derecho subjetivo tanto negativas como positivas. En cuanto a las teorías del derecho subjetivo negativas, hay juristas que niegan la noción del derecho subjetivo. Entre estos encontramos a Dugin, quien sostiene que ni los individuos ni la colectividad tienen derechos, pero que todos están obligados a obedecer la regla social. Asimismo, se encuentra Kelsen, quien, bajo una posición socialista, sostiene que los derechos subjetivos no pasan de ser posibilidades que la norma jurídica concede al sujeto para que pueda hacer valer sus intereses y cumplir sus deberes. En cuanto a las teorías del derecho positivas, es decir, entre los teóricos que aceptan la noción del derecho subjetivo, encontramos a Winchell, quien asegura que el derecho subjetivo es un poder o señorío de la voluntad, el cual es reconocido por el ordenamiento jurídico. Asimismo, encontramos a Eyring, quien sostiene que el derecho subjetivo es un interés jurídicamente protegido. Capitan, otro de los teóricos, afirma que es el poder de hacer los actos necesarios para la satisfacción de los intereses propios. Y por último, encontramos a Coviello, quien defiende que el derecho subjetivo es el poder para obrar en satisfacción de los intereses propios. Ahora bien, pasando a otro punto, encontramos el objeto de derecho. Para definir el objeto del derecho vamos a basarnos en tres concepciones. La primera afirma que el objeto de derecho es todo lo que se representa como estando fuera del sujeto. La segunda concepción es la clásica, la cual es derivada del derecho romano, que establece que el derecho son las cosas materiales. Y por último, la concepción moderna, que sostiene que el derecho
el objeto de derecho es la conducta humana. En cuanto a la clasificación del objeto de derecho, encontramos que estos se clasifican en actos y manifestaciones humanas y las cosas propiamente dichas. Aquí se incluyen las creaciones del espíritu. Ahora bien, vamos a definir la cosa. ¿Qué es la cosa? Cosa es toda entidad material o inmaterial que tiene una existencia autónoma. Esta se clasifica por su naturaleza en corporales e incorporales, por su susceptibilidad de sustitución en fungibles e infungibles y no fungibles, por su posibilidad de funcionamiento en divisibles e indivisibles, por su posibilidad de uso repetido en consumibles e inconsumibles, por su existencia en el tiempo, en presente y futuro. Esto nos lleva a definir lo que es bien o bienes. Los bienes son las cosas que sirven al hombre para satisfacer sus necesidades y las cosas que componen las riquezas de las personas. Como dijimos anteriormente, la cosa es la definición de lo que se representa como lo material. Estas se clasifican en bienes muebles o bienes inmuebles. Los bienes muebles son aquellos que pueden ser trasladados y por el contrario, los bienes inmuebles son los que no pueden ser trasladados o movibles. Definición del patrimonio. El patrimonio son los bienes que una persona posee, incluyendo el pasivo y el activo. Son todas las cosas que cada uno tenemos. Las características del patrimonio son que está constituido por un conjunto de deberes y derechos. Se trata de relaciones jurídicas de contenido económico y se vinculan a través de las personas. Seguidamente vamos a definir qué son los derechos reales. El derecho real es aquel derecho subjetivo que atribuye al titular un poder o señorío directo e inmediato sobre una cosa determinada. Esta definición está muy clara. Es ese poder que tiene un titular sobre una cosa determinada. Por ejemplo, cuando una persona es propietario de algo, estos derechos reales no pueden ser violados. En cuanto a los derechos personales, estos son los que se tienen en contra de una persona determinada y que nos autoriza a exigirle el cumplimiento de un hecho o una abstención. La diferencia que existe entre los derechos reales y los derechos personales es que los derechos reales son los que se tienen hacia una cosa, es lo que nos da la titularidad sobre una cosa. Y los derechos personales es lo que nos autorizan sobre una persona. Los elementos del derecho personal son acreedor. El acreedor es la persona que tiene derecho a pedir que se cumpla una obligación, especialmente que se le pague una deuda. Tenemos el deudor, que es la persona que debe una cosa y que está obligada a satisfacer una deuda. El objeto de derecho, como se dijo en la parte principal, es todo lo que se representa estando fuera del sujeto. Esto nos lleva a la definición de lo que es la relación jurídica. La relación jurídica es la relación entre dos o más sujetos, la cual es regulada por el derecho objetivo. Otro autor señala que se trata de una relación debida ordenada por el derecho. Toda relación jurídica se establece entre personas jurídicas, tanto individuales como colectivas.
Definición de derecho de acción. El derecho de acción es el poder que tiene toda persona natural o jurídica de reclamar al Estado la jurisdicción solicitándole un derecho determinado. Esto quiere decir que el derecho de acción es ese poder que tenemos para tratar de resolver una situación a través de la norma jurídica, la cual nos debe dar respuesta ante la jurisdicción determinada. El derecho de acción en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se encuentra regulada en los artículos 26 y 51. Función jurisdiccional. Desde el punto de vista subjetivo, es una función destinada a la defensa de los derechos subjetivos de los particulares y a la reintegración plena de aquellos, en los casos de amenaza o violación. Es decir, se trata de la aplicación, ejecución y efectividad de lo que es el derecho entre las personas. Desde el punto de vista objetivo, es una función de la soberanía del Estado, limitada y dirigida por la ley y con carácter autónomo e independiente de otras funciones del mismo. ¿Qué es la competencia? La competencia es el modo o manera de cómo se ejerce la jurisdicción por circunstancias concretas de la materia. Cuantía, grado, turno, territorio, imponiéndose por tanto una competencia por necesidades de orden práctico. ¿Qué es el hecho jurídico? El hecho jurídico, según Castaño, es todo suceso al que un ordenamiento atribuye la virtud de producir por sí o en unión a otros un efecto jurídico, es decir, la adquisición o la pérdida, la modificación de un derecho propiamente dicho. Este se clasifica en hechos jurídicos objetivos, los cuales no dependen de la voluntad humana, sino por causas naturales. Las más importantes son el nacimiento y la muerte. En cuanto a los hechos jurídicos subjetivos, estos sí dependen de la voluntad humana. Por ejemplo, crear, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas y se convierten en un acto jurídico. El negocio jurídico es todo acto jurídico hecho con la manifestación de la voluntad de la gente. Al contrario del acto jurídico, este depende de la voluntad expresa de la gente, generalmente porque tiene que cumplir un objetivo previsto en la ley. Por ejemplo, los contratos. Esta ha sido toda mi exposición. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Jennifer Gutiérrez.